Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Deja de darme órdenes. Así se llama el mensaje de hoy. Y se llama así porque está basado en los mandamientos de Dios. Y como a ningún ser humano le gusta que le den órdenes, es una frase que se te va a quedar en el corazón y que vas a aprender que, si bien es cierto que existe de entre los humanos abuso respecto de la autoridad, respecto de Dios no existe ese abuso, sino comprenderás que detrás de cada orden, de cada mandamiento, existe la posibilidad de ser promovido a una vida mejor. Todos los mandamientos de Dios son limpios, justos, perfectos, que te llevan a una vida más alta, una vida mejor. Hoy comprenderás acerca de esto, y en lugar de decir no me des órdenes, vas a decir a Dios: Señor, ¿tienes alguna orden para mí? Porque esto me hace bien, esto me bendice. Verás, bendito sea Dios. Estamos en la serie acerca de la escuela de sabiduría del libro de Proverbios. Nos encontramos en la lección número 7. Acompáñame por favor en el capítulo 7. Leeremos los primeros 5 versículos con todo nuestro corazón. Proverbios capítulo 7, versículo 1. Leamos del 1 al 5. Dice la escritura: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, dice la escritura. Mira, vamos a tratar de hablar un poquito de autoridad, de principios de vida que basados en mandamientos. Piensa en lo siguiente: la ley de gravedad de nuestro planeta es indispensable para todos los asuntos. Literalmente, todo lo que inventamos, todo lo que tenemos, la forma de conducirnos, desarrollarnos físicamente, depende o está ligado a la ley de gravedad. Es algo de lo cual no importa la ideología que tengas, ni lo que te percibas o quieras creer. La ley funciona para todos, porque la ley así es. Dios ha establecido principios que le llaman leyes, que el ser humano en esta creación no puede eludir, no puede brincarlos forzosamente, independientemente de lo que quiera creer, confesar o decretar. Estas leyes funcionan. Es más, si en lugar de resistir estas leyes o mandamientos, si en lugar de resistirlos funcionamos a favor de ellos, nos sirven a nosotros. Por ejemplo, tú puedes ver que para viajar al espacio en ocasiones utilizan la gravedad de la Tierra, la ley de gravedad, o bien para regresar de la luna dando la vuelta como si fuese una onda, para que la gravedad del satélite o del planeta impulse a la nave a fin de que pueda regresar. Es maravilloso pensar que Dios ha diseñado mandamientos que, en lugar de ser para dañar o restringir únicamente, los puedes usar para impulsarte, los puedes usar para tener beneficios. Todo mandamiento te va a promover un nuevo nivel. No lo resistas porque te atoras allí. Los mandamientos no son una amenaza, son una bendición, son algo bueno, bendito sea Dios. En la época en la cual, en este tiempo que se elogia tanto el no te dejes y la rebeldía, hablar acerca de no me des órdenes suena como muy común. Hay mucha gente que cree que empoderarse o ser independiente o ser libre es no obedecer ninguna orden. Esa es anarquía, no es libertad, y siempre tiene consecuencias, siempre. Tú no puedes andar por la calle evadiendo la ley de tránsito porque terminas sin auto y en la cárcel. Forzosamente tendrás que respetar reglamentos para una vida mejor. En lugar de evadirlos, úsalos a tu favor. Cuanto más la ley de Dios. Una persona necia, por ejemplo, cuando se es joven, se es pequeño, se trata de rebelar. Yo lo entiendo, hay papás que están mal de la cabeza y que se les pasa la mano a su autoridad y pegan, golpean, maltratan. Eso es un problema de la cabeza del papá. Pero eso no invalida que existe en el mandamiento la bondad de Dios para promoverte. ¿Entendemos la diferencia? No negamos que hay tiranos en la tierra que, usando mal la autoridad, oprimen a sus pueblos. Esto no significa que sea correcto ni que la autoridad deba ser quitada.
La persona que ostenta la autoridad es quien lo ha hecho mal, pero la autoridad de Dios permanece intocable y decimos amén. El capítulo 7 de Proverbios es un capítulo sumamente importante para entender esto, sobre todo cómo empieza. Durante mucho tiempo del capítulo habla acerca, muchos versículos, sobre una mujer extraña, le llama, que seduce al necio y lo mete en líos y lo arruina. Pero en realidad es un ejemplo de una actitud que bien puede ser cualquier clase de tentación, no solo para hombres, sino también para mujeres. Es exactamente el mismo principio. Todas las tentaciones obedecen los mismos principios: atacar la naturaleza del ser humano, y cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es que el gran lío no es la tentación, el gran lío es la concupiscencia personal que tiene que ser erradicada. ¿Cómo se hace eso? Mediante la palabra de Dios. Mediante la palabra de Dios eres libre. Veremos 5 cosas. Número 1, el tesoro de la ley. Primeramente, el tesoro de la ley. Dice el versículo 1: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Atesora, protégelos, guárdalos como si fueran un tesoro. Es un consejo divino, como un padre a un hijo que le está diciendo que ponga dentro suyo, en su interior. Esa es la raíz hebrea, realmente eso es lo que significa. Guarda dentro de ti, como si se tratara de un tesoro, la palabra de Dios. Es una sombra del nuevo pacto. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se tenían los mandamientos en piedra afuera del ser humano. Se le decía al hombre en una lista de no hagas lo que Dios mandaba, pero dentro del hombre, el hombre tenía otros anhelos. Entonces chocaba la naturaleza humana con la ley externa. Chocaba porque afuera decía no hagas esto, y por dentro decía quiero hacerlo. No guardaba la ley, no podía guardar la ley por más que se esforzaba. Algunos tratan de ser cristianos conforme al principio del antiguo pacto. Tienen la ley afuera, la leen y no pueden porque adentro no la tienen. La idea es agarrar la palabra y tenerla dentro de ti, porque la palabra es Cristo, Él es el Logos, el Verbo. Y Cristo sí guarda la palabra. Cristo no tiene ningún problema para obedecer la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Así que Él guarda los mandamientos. Dijo Él mismo: yo solo hago lo que veo a mi Padre. Jesús no pecó en nada. Él venció toda tentación. Por tanto, Él dentro tuyo sí te puede hacer tener una vida que venza el pecado. Es la palabra dentro. Es guardar como un tesoro los mandamientos en tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es importante. Pero ¿cómo es que alguno, siendo cristiano, no tiene dentro la palabra y otro sí? ¿De qué depende? Bueno, el pasaje dice que lo guardes como un tesoro. Esto es algo muy interesante, amados, porque el guardarlo, no hace falta, amado, gracias. El guardarlo como un tesoro es lo siguiente: si tú le das valor a la palabra, lo ves como algo que realmente es muy valioso para ti, y no como cualquier cosa, lo amas y lo haces parte de tu corazón. Vamos a explicarlo. Tú no guardas la palabra como quien tiene desechos químicos en un depósito. Eso es algo que no quieres ver. Un hombre me platicó que él tenía ese tipo de campos donde entierran a cierta profundidad y hacen como si fuera una alberca de cemento enorme, muy profundo. Ponen desechos ahí, lo tapan también con cemento y lo guardan. Es horrible, nadie quiere destapar eso. Ahí está espantoso. Eso te mata, eso es horrible. Entonces, para algunos ven los mandamientos de Dios como, ay, ¿por qué tengo que hacer eso? O sea, no vas a guardar nunca si lo ves como algo dañino, como algo que te oprime, como algo que no te hace bien. Entonces, en lugar de que sea una bendición, para ti la palabra sigue afuera. Pues, ay, otra vez el pastor está, dale. Entonces, para ti está afuera la palabra. Pero otro la ama y entra a su corazón. El amor es lo que hace la diferencia entre una palabra afuera. Es como un tesoro. donde lo pones? En la caja fuerte, lo proteges. Hay gente que tiene joyas en caja fuerte y uno dice, ¿para qué la tienes ahí? Yo creo que lo abren y le ponen a verlo. No lo sé, pero es un tesoro. Es algo valioso, es algo que consideran que deben tener protegido y cercano. Entonces, si la palabra de Dios, si los mandamientos de Dios son para ti
como desechos tóxicos que te incomodan cuando los lees, nunca estarán dentro de ti. Si los amas, estarán dentro, se harán parte tuya. Y si está dentro de ti, es por naturaleza que se empiezan a guardar. No te va a ser difícil obedecer los mandamientos y resistir la tentación, porque está de adentro, en intención, la palabra de Dios fuera de ti. Bendito sea Dios. Existe una Biblia que se conoce como la Biblia de promesas. Es una maravilla, te la recomiendo. Pero hay, me gustaría que hubiera una Biblia de mandamientos. Estaría interesante. Una Biblia de promesas y tiene subrayado todas las promesas de la Biblia. Y una Biblia de mandamientos también sería muy bueno. Todos los no hagas estaría muy bueno. Algunos dirían, no quiero esa. Y sería un buen experimento ver cuál se vendía más. La razón por la cual se vendería más la Biblia de promesas que la Biblia de mandamientos es porque no entienden lo que son los mandamientos. Las promesas, escucha esto, las promesas y los mandamientos son lo mismo pero inversos. Toda promesa dice, si tú haces esto, entonces yo haré esto. Y el mandamiento te dice, si tú no haces esto, yo haré esto para ti. Entonces es lo mismo pero inverso. Dios prácticamente te está diciendo una promesa: haz tales cosas y te bendeciré de esta manera. En el mandamiento te dice: no hagas estas cosas y te bendeciré de esta manera. Entonces es exactamente lo mismo, solo que uno en positivo y otro, entre comillas, en negativo. Pero Dios te está hablando acerca de lo mismo. Las promesas, dice el apóstol Pedro, Dios te hace participante de la naturaleza divina por medio de sus promesas. Pues Dios te hace participante del carácter divino por medio de sus mandamientos. Es exactamente igual, amado, bendito sea Dios. Todo aquel que lo entiende lo atesorará en su corazón. Se formará la palabra en su vida y le ayudará a vivir. Bendito sea Dios. Número 2, el mandamiento de vida. Esto te hará vivir. Los mandamientos son para darte vida. Es que no me dejas vivir. No, todo lo contrario, te estoy dando vida. El mandamiento no te impide vivir, te da más vida. Mira, dice el versículo 2: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Un día un joven rico vino y le preguntó a Jesús: maestro bueno, le dijo, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dio una respuesta bien interesante. Él dijo: para tener, o sea, como propiedad. El hombre era un joven rico acostumbrado a poseer. Así que vino y preguntó cómo tener, cómo poseer la vida. Jesús le respondió algo maravilloso. Jesús le dijo: tienes los mandamientos, guarda los mandamientos y entrarás en la vida. Mira qué interesante. El hombre está diciendo: ¿cómo compro la vida? ¿Qué tengo que hacer para tenerlo? Y Jesús le responde: si obedeces los mandamientos, entrarás, porque estás bien muerto. Si los guardas, no se trata de que tengas, sino que obedezcas. Porque si el hombre rico está preguntando sobre tener algo para entrar en la vida, es decir, él es el Señor de su vida. Y Jesús le responde: guarda los mandamientos para que sea Dios el Señor de tu vida, y entonces tendrás la vida eterna. ¿Alguien está comprendiendo esto? No está dejando fuera el evangelio. Lo que está diciendo es que la vida en el reino es la única forma de vivirla, es guardando los mandamientos, cuando Dios es tu Señor. De otra manera el pecado va a ser tu Señor. El joven rico creía que él era el Señor. No, él no era el Señor de nada. Él era esclavo del pecado, aunque se sentía bueno. Y Jesús lo confronta con esto: tiene que guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque así tendrá la verdadera vida. Mira, humanamente hablando, si guardas ciertas leyes o mandamientos naturales, físicos, terrenales de tu cuerpo, tendrás una mejor vida corporal. Es algo normal. Lo puedes tomar también, los mandamientos que te da el constructor de tu automóvil acerca de cómo usarlo. Y si respetas esos mandamientos, tu auto estará mejor, durará más tiempo. Son leyes normales de vida. En el caso nuestro, si desobedezco las leyes que necesita mi cuerpo para vivir, desde respirar, algunos no saben respirar bien,
y batallan en su respiración, no están acostumbrados en la forma correcta de respiración. No voy a hablar mucho de eso, pero por poner un ejemplo, esto tiene que ver con muchas cosas, con postura, con alimentación, con ejercicio, un montón de cosas. Entonces, si no obedezco las leyes de mi cuerpo, me muero antes. De verdad, algunas veces tú ves generación del año tal y tú dices, wow, vienen de la guerra. O sea, ¿por qué razón? Porque antes de tiempo, por no obedecer las leyes de su cuerpo que Dios le puso, afectaron su cuerpo, redujeron la vida. Lo mismo sucede, amados, respecto del reino. Guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Por qué a algunos les da igual que los no creyentes y a los otros creyentes igual que a los no? O sea, iguales unos y otros. ¿Por qué creyentes y no creyentes a veces viven igual? Porque no guardan los mandamientos ni unos ni otros. Tienen credo diferente, pero la misma conducta. No van a tener vida verdadera. ¿Por qué razón? Pablo habla acerca de algunos que ni siquiera son creyentes, pero guardan, dice, la ley por conciencia como si lo fueran. Viven bien. Dice, para ellos pareciera que guardan la ley, tienen la recompensa de. Los otros que son creyentes no guardan la ley, tienen el credo correcto, pero la conducta incorrecta. Dice, Señor, ¿por qué yo me enfermo y me pasa esto y me pasa lo otro? Porque no haces caso. No tiene que ver con tu credo, tiene que ver con tu conducta permanente, diaria, lo que pones en práctica. No tiene que ver únicamente, yo creo esto. No, yo hago esto. Como Santiago decía, muéstrame tu fe por medio de tus obras. ¿Alguien está entendiendo al respecto de esto? Guarda los mandamientos y vivirás. Ahora, la única forma de apreciar la ley de Dios, amados, es el amor. Como te decía hace un momento, que la ames realmente y la tengas, dice el pasaje, como la niña de tus ojos. ¿Han tratado de ponerse un lente de contacto? La primera vez que tú te pones un lente de contacto es una guerra contra ti. No es fácil. La primera vez lo cierras y te estás peleando contigo. Tu cuerpo dice, espérate, ¿por qué me vas a poner algo ahí? Es delicado. Digo, hay algunos que se acostumbran y ya ni ven, ya lo ponen, wow. Pero la primera vez, acuérdate cómo tuviste que domar tu cuerpo, porque tu cuerpo veía como algo extraño. Es más, andabas parpadeando todo el día porque no te acostumbrabas. Necesitabas, repito, domar el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque la niña de los ojos, la pupila es muy sensible. No es fácil tocarla. Es muy complicado. Por eso cuando a alguien lo operan, a mí me operaron de los ojos hace muchos años, no sé, a los 30 años de edad más o menos. O sea, hace muchos años. Entonces, gracias por no aullar. Entonces, en esa ocasión te tienen que abrir el ojo y le ponen una maquinita, por así decirlo, que te detiene el ojo. Y te detiene. No es que tú quieras, no te dicen abre el ojo y manténgalo abierto. No confían en ti. Se lo va a cerrar. Mejor amárralo y te detienen ahí. O sea, es interesante y sientes ganas de quitártelo con las manos. ¿Por qué razón? Porque es la niña de tus ojos. Entonces, cuando dice la palabra, ama, guarda mi palabra, mis mandamientos, como la niña de tus ojos, que sean tan amados, apreciados, cuidados, protegidos, como cuidas tus ojos. Entonces tú vas a decir, gracias Dios por tus mandamientos, me ayudan a ver, me ayudan a andar, me ayudan a tener libertad, me ayudan a tener luz. Bendito sea Dios por sus mandamientos. Amén. Número 3, las filacterias. La palabra habla de algo muy interesante que es cultural judío. Dice el versículo 3, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Siguiendo este mandato que viene también en varias ocasiones en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, los judíos acostumbraron, como lo ves en la imagen, acostumbraron a usar filacterias. ¿Qué son las filacterias? Se amarraban en los brazos o se amarraban al cuello trozos, cajitas con pedacitos de la ley, de los mandamientos. Escribían ahí los mandamientos y los traían con ellos a donde quiera que iban. Lo tomaron literal. Literalmente ellos se amarraban textos bíblicos. Es como tú que traes el celular con 20, 30 versiones bíblicas. Hubiera esperado más o menos, pero ok.
Pero es algo así, cargamos la Biblia, la traemos a todas partes. Solo que ellos eran muy literales y se amarraban textos bíblicos al cuello y a los brazos. Se le llamaba filacterias. Un día Jesús se enojó con ellos y les dijo que se extendían los flecos de los mantos. O sea, es decir, en lugar de traerlo discretamente, se hacían unas cajotas como traer todo el profeta Isaías, como una manera de llamar la atención y decir: vean, yo también fui fariseo así. No traía filacterias, pero en mi juventud traía la Biblia de estudio más grandota que encontraba, cargando a todos lados, porque era como más espiritual. ¿Se acuerdan quiénes son allá los 80 cristianos? Tenemos que traer la Biblia más grandota para que se note que eres cristiano. Eso sí, somos una generación que están torcidos de espalda porque andar cargando cosas pesadas. Pero bueno, ok, pero es un asunto medio fariseo. Pero el punto de esto, amados, es que la palabra les dio este mandamiento no para hacer filacterias, sino para que sus manos, sus obras y su corazón, no un collar con la ley, su corazón tuviera la intención y la obra, la palabra, el mandamiento de Dios. Es lo que Dios deseaba, que escribieran en su mente y en su corazón y pusieran por práctica los mandamientos de Dios. Era un anticipo del nuevo pacto, como dice la Escritura en la carta a los Hebreos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Que escribieran en su corazón. Siempre estamos escribiendo en el corazón. Que escriba Dios es algo maravilloso, pero nosotros solemos inconscientemente, mediante impulsos o impactos emocionales, escribimos en nuestro corazón intenciones que luego pueden gobernar equivocadamente nuestra vida. Esa mujer no sabe por qué rechaza a todo hombre bueno y solo acepta a hombres malos. Pero claro, la rompieron en su primera relación y a partir de ahí tiene escrito en su corazón el perfil de mal hombre que debe buscar o aceptar. Entonces no se da cuenta, pero siempre salen igual. Ella dice: todos los hombres son iguales. No, lo que traes escrito, el código relacional en tu corazón es ese. Por eso escoges siempre eso. El buen hombre no te atrae, el mal hombre sí, porque eso tienes escrito en el corazón. Y lo mismo podríamos pensar respecto de aquel empresario que en el negocio en donde él trabajaba, su jefe, cuando era un jovencito, le hizo robar y hacer las cosas de manera chueca, y sin darse cuenta escribió en su corazón lo que no debería tener. Luego él es empresario y hace las mismas cosas, aprendió las mañas, no se da cuenta, inconscientemente roba también. Bueno, bien conscientemente, pero se hace como que no se da cuenta. Es decir, está escrito en su corazón. Y estas cosas, amados, escritos en el corazón es algo, acá estoy predicando. Esas cosas escritas en el corazón, amados, es la que terminan determinando. Ahora, escúchame en esto. En los géneros literarios de este mundo puedes encontrar lírico, épico, muchas cosas, drama, formas, pero algunos traen en su corazón unos dramotas. Otros traen, sí, de telenovela, exactamente. Otros traen en su corazón ciencia ficción. Creen todo menos lo que deberían. Otros traen, no sé, cualquier clase de cosas, terror, que no es un género, pero traen terror en el corazón. Lo han venido escribiendo como consecuencia de no haber dejado a Dios escribir. ¿Cómo haces que Dios escriba en tu corazón? Obedeciendo la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y alguien debe decir amén. Si amas la palabra, amas los mandamientos, te escribirá el Señor en tu corazón y habrá esa vida. Bendito sea el Señor. Número 4, familia de genios. Familia de genios. Mira, lee conmigo versículo 4 en voz alta. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Ve lo que dice ahí la Escritura: di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. La sabiduría y la inteligencia son Cristo en forma de verbo. No es algo, es alguien. Establece parentesco, familiaridad, sé familia con la palabra, la sabiduría de Dios. Emparenta con la palabra de Dios. Vuelve la sabiduría, vuélvete íntimo de la palabra, de la sabiduría. Que sea tu familia. Esto es importante. Que sea tu parienta, no tu suegra, pero sí tu parienta. Es que algunos tienen la palabra como si fuera su suegra. La quieren pero lejos. O sea, no, amados. Que sea tu parienta pero amada. O sea, la idea es que sea tu familia. Yo entiendo, hay de parientes a parientes. Yo entiendo, sí.
A ocasiones se unen a quien no deberían. Yo entiendo que eso sucede en este mundo por no ir a Dios. Dicen que una vez se murieron 3 hermanas. Las 3 hermanas partieron a la eternidad, y conforme las ideas del mundo llegaron a la puerta, y salió San Pedro. Y San Pedro les dijo: bueno, aquí nada más hay un requisito para que estén dentro: no vayan a pisar un pato. No vayan a pisar un pato. Y bueno, qué raro, pasen. Entraron las 3 y estaba lleno de patos el cielo. Y ahí andan las hermanitas tratando de no pisar, y una por ahí se equivoca y pisa un pato. Se aparece San Pedro y trae un hombre feo, feo, más que el que está enseguida, feo, feo. Y lo encadena a la hermana y dice: va a estar contigo por toda la eternidad por haber pisado el pato. Y la pobre hermana va a estar ahí unida eternamente a un tipo feo, con ganas, pero feo en serio, de veras, peor que el de enseguida, feo, feo, eternamente. Entonces las otras se cuidan más. La segunda se equivoca, por ahí pisa otro pato, y aparece Pedro y le amarra a otro hombre feo como el otro, feo, horrible el tipo, feo, 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 repito, más que el que está enseguida, feo. Eternamente vas a estar unida a él. Pues la tercera hermana andaba cuidándose no pisar, y se aventó 6 meses sin pisar un pato. Y se aparece Pedro y trae un hombre guapo, 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 casi como el que les predica. Bueno, ok, es mi versión. Entonces, espérate. Ok, y lo amarra a la hermana, el hombre guapo aquel, pues va a estar unida a él por toda la eternidad. La hermana se emociona y le dice al hombre aquel guapo con el que la amarraron, con el que la unieron eternamente, le dice: oye, algo muy bueno debí haber hecho para unirme a ti. ¿Tú qué fue lo que hiciste? Dijo ella. Él: pues pisé un pato. Ok, yo entiendo que hay ocasiones donde unes tu vida a quien no debieras, y hay ocasiones que parientes no son lo mejor. Lo entiendo, que algunos mejor de lejos. Pero el pasaje, cuando dice que la palabra, los mandamientos de Dios sean tu parienta, hace referencia al amor, a que sean lo más personal, lo más ligado a ti. Y te voy a dar una revelación bíblica que te va a volar la cabeza positivamente. Te va a ayudar a entender esta verdad de una manera tremenda. Todos hemos leído aquel pasaje y hasta lo hemos utilizado, Lucas capítulo 8, versículos 16 y 17, donde el Señor dice que todo va a ser sacado a la luz. Fíjate bien, dice Lucas 8, 16: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Este versículo suele usarse para asustar a la gente. Pero no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, y están hablando de sus malas obras. De eso no habla el pasaje. Jesús no está hablando de avergonzarte delante de todos. Jesús está hablando acerca de la luz, que es la vida de Dios, que no puede esconderse o no debe esconderse. Jesús está diciendo: yo quiero presentar una luz que alumbre a todos, y no debe estar oculta. Esta luz debe estar encima y alumbrar. No se pone en una vasija. Nosotros somos vasijas. No se esconde en la carne de alguien que, siendo cristiano, esconde a Cristo y la vida del Señor. Cuando desobedece el mandamiento, cuando no vives a Cristo, escondes una luz. Por eso dice: no se pone una vasija que le esconda. No es para eso, amados. Que todos sepan que Cristo brilla en ti, que todos sepan que sea manifestada la vida y gloria de Jesucristo. Bendito sea Dios. Segundo, tampoco dice se pone debajo de la cama, sino en el candelero. No se pone debajo de la cama. ¿A qué se refiere? Tampoco va a ser escondido, o mejor dicho, es escondido por aquellos que buscan una vida comodina, cómoda, acomodada al mundo, de acuerdo a su manera. Soy cristiano como yo creo, como yo pienso, como a mí me parece, y no como Dios dice. Entonces tuerzo el mandamiento, lo acomodo a mí. Estoy escondiendo la luz bajo la cama. Dice Jesús: eso no se hace. Se pone encima en el candelero. Según Apocalipsis 1:20, el candelero es la iglesia. Eres parte de la iglesia.
y en medio con toda la iglesia brillas en una ciudad, llevándole el evangelio y buenas obras y viviendo la palabra de Dios, no escondiéndola. Ahora, todavía no es la revelación enorme que te va a sacudir, apenas viene. Si tú sigues leyendo este pasaje, por ejemplo, el versículo 19, dice la escritura, entonces significa, estando Jesús enseñando sobre la luz que debe brillar, puesta en el candelero que es la iglesia, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. ¿Dónde estaban ellos? Afuera. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Quiero que pongas atención a esto. Fíjate cómo haces pariente a la palabra. Pon atención. Jesús está predicando sobre la luz. La luz no se esconde, la luz se pone encima, en el candelero, la iglesia brilla, iglesia como iglesia. Y de pronto está la multitud, la iglesia que estaba pastoreando Jesús, por decirlo así, la figura de lo que es una congregación. Y viene su madre y sus hermanos de fuera. Ellos no son parte del mover de Dios. Ellos no estaban en la obra de Jesús. ¿Cuál es la razón? Si ves contextos, lo explica la palabra. La Biblia dice, primero, que para María era una espada que traspasaba su corazón. Le era muy difícil seguir a Jesús, porque ella sabía que Jesús iba a una cruz. Y para ella era bien difícil como mamá estar viendo a su hijo que sería crucificado. Así que antepuso el dolor como mamá, no la culpamos, pero antepuso el dolor como mamá a seguir a Jesús. Los discípulos, los hermanos, que el texto griego ahí dice, los del mismo vientre, no seguían a Jesús porque no creían en él. Sus hermanos decían, ¿cómo que Dios? ¿Cómo que el Mesías? Y no creían en él, estaban fuera. Entonces no pudieron entrar a causa de la multitud, porque ellos no eran de la multitud, ellos no eran del pueblo, no eran parte de la iglesia. Y es cuando te vas a encontrar familiares, personas, amigos, conocidos, gente que va a decir, yo no quiero ser parte de la iglesia, yo quiero una relación con Cristo, pero que Él salga de allí y venga donde yo estoy, que Él venga a mi vida, que me venga con mensajes de internet, que me venga a mi trabajo, que no sea un versículo de cuando en cuando, que Él venga a mí. Yo no me voy a someter y ser parte de, yo no voy a poner mi luz en el candelero, la iglesia. Él debe salir a donde yo estoy. Por eso Jesús no salió. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mira cómo hace pariente. He aquí los que hacen la voluntad de Dios. He aquí los que guardan la palabra. Este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Voy a tener parentesco familiar. Será mi familia, la iglesia de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Alguien lo está entendiendo? No escondió la luz, la puso en el candelero que alumbrara a todos. No saldrá a tener una vida, una relación contigo como tú quieras. Tú tendrás que venir y ser parte de la iglesia y brillar en medio del candelero junto con los demás. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es un buen momento para adorarle y gritar una alabanza y decir, bendito sea Dios. Dios es maravilloso. Número 5, último punto, inseducible. No puede seducirse. ¿Cómo le hago para resistir? Pastor, sí quiero tener una vida cristiana verdadera y no meterme en líos. ¿Cómo le hago? Mira lo que dice el pasaje. Obedece esto: para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Si la palabra está en ti, habiéndole hecho tu pariente, amando la palabra de Dios, esa palabra te va a guardar. Esa palabra va a impedir. La palabra es Cristo. Cristo en ti sí tiene la fuerza de resistir lo que tú no puedes resistir. Cristo en ti sí tiene el poder de hacerte vivir de una manera que tú no puedes. Cristo en nosotros sí puede, amados. Se ilustra con una mujer, pero puede ser cualquier clase de tentación. Pastor, no puedo con esto. Tú no, pero Cristo en ti sí.
Ama los mandamientos, ama la palabra de Dios que se escribe en tu corazón, y verás que tienes el impulso de decir no, y podrás resistir. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nota la diferencia. Toda tentación tiene palabras suaves. Toda tentación va a decir: con que Dios os ha dicho no comáis, porque el día que comas seréis como Dios. Toda tentación te ofrece algo. Toda tentación endulza las palabras, porque son antilogos. Y pareciera muy dulce el antilogos y muy duro el logos, mandamiento. Pero cada vez que tú empiezas a preguntarte qué tiene de malo, has sido seducido. No hagas eso. Tú ve a la palabra, guarda la palabra, di: Él en mí. Come a Cristo. Estás desnutrido, come a Cristo. Te sientes tentado, come a Cristo. Recibe a Cristo, te llenas de Cristo. Él sí puede, amado. Él tiene la capacidad de llevarte a niveles que tú jamás soñaste. Él tiene la capacidad de hacerte vivir de una manera imposible para ti. Él sí puede, bendito sea Dios. Voy a concluir, pero te voy a concluir con una ilustración. Un hombre me platicó, se había quemado él una cantidad importante de su cuerpo de una forma grave. Y él me platicó lo siguiente hace muchos años. Cuando lo estaban limpiando de su piel y que trataban de hacerle limpieza de sus quemaduras y todo esto, a pesar de la morfina, el dolor era horrible, no podía aguantarlo, a veces se desmayaba. Y dice él, una de las cosas que me sorprendió es que si la persona que se acercaba a él no traía cubrebocas, la respiración de la persona le dolía. O sea, la pura respiración de otro le ardía. Podía estar a 1 metro, 1,5 metros, pero si no se cubría, a él le ardía sus quemaduras. La piel es una tremenda armadura. Es un blindaje enorme que protege de eso. O sea, si no tuviéramos la piel, bastaría la respiración de alguien para el dolor. Así que nos protege tremendamente. Te hablo esto, amado, porque así como Dios ha puesto blindajes y protección y una estructura ósea y músculos a tu cuerpo y la piel, Dios te ha dado la herramienta de la palabra de Dios que te blinda contra el pecado y la tentación. La palabra de Dios puede hacer cosas que tú no soñaste. Lo hace todo. Y cuando tú amas como a la niña de tus ojos los mandamientos de Dios, esos mandamientos, por amarlos, es Cristo. Te hace su familia y te lleva a niveles que no soñaste. ¿Tú crees que alguna vez Pedro soñó caminar sobre las aguas? ¿Tú crees que Pedro soñó alguna vez Pablo soñó alguna vez con fundar tanta iglesia o resucitar muertos? ¿Te imaginas tú a Juan soñando que él habría de ver el futuro y todas las cosas y cerrar la escritura? Jamás soñaron eso. Esto no es algo que ellos iban a lograr. No importa cuánto se esfuercen, no importa cuánto se preparen, no importa cuánto entrenen. Esto no tiene que ver con la carne. Esto es una afiliación por la palabra de Dios. Él puede hacerlo todo. Todavía no te asomas a la clase de vida que Dios tiene para ti, pero estoy aquí predicándote cómo asomarte a esa clase de vida mediante los mandamientos de Dios. Esa es la importancia de sus mandamientos. No te asustes cuando los veas, ámalos, tómalos como propios y di: esto dice Dios para mí, y te promoverá a un nivel que no soñaste. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bendito sea el Señor. Ponte en pie, por favor. Bendito sea Dios. Que ninguno diga: Dios deja de darme órdenes. Mejor dile a Dios: Señor, ¿qué tienes para mi vida? Cierra tus ojos y dile a Dios: Señor, yo quiero amarte de todo mi corazón. Escribe en mi corazón tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos, tus órdenes, lo que tú deseas para mí. Yo estaré feliz que tú escribas en mi corazón. Te necesito a ti, oh Dios. Eres la suma de toda necesidad que yo pueda tener. Te necesito a ti, oh Dios. Escribe en mi interior. Pon tu palabra en mi mente y en mi corazón. Te necesito a ti. Con todo mi corazón me rindo hoy a ti, Señor. No seré rebelde. No voy a evadir ninguna palabra que ha salido de tu boca, ni genealogías, ni mandamientos, ni preceptos. Lo voy a amar. Voy a amar tu palabra más que a mi comida. Esto hará todo lo demás. Esto hará la diferencia. Esto hará todo lo demás. Te necesito, Dios. En el nombre de Jesús te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Que ninguno esconda
la luz de Dios. Si aún Jesús tuvo que hacer eso con su papá y mamá, más bien con su madre y sus hermanos, te aseguro que también lo hará con todos aquellos que no vienen a Él, sino quieren que Él vaya a ellos. Te aseguro que Él es el Señor. No va a negociar su trono, no va a negociar su autoridad. Ríndete hoy de todo tu corazón. No escondas la luz de Dios. Quiere brillar en ti. Así que atrévete hoy a venir a Él y decirle: Señor, te necesito, te necesito, te necesito. Voy a darte una oportunidad un poquito más allá si necesitas. Este altar es enorme con el propósito de que tengan la posibilidad de postrarte delante del Señor y decirle a Dios: te necesito. Yo sé, Dios está en todo lugar. Recuerdas que te dije, no que Él vaya a ti, sino que tú vengas a Él. Cada mandamiento encierra una promoción. Siempre es así. Acércate y dile a Dios: te rindo mi vida, me rindo delante de ti, Señor. Tiro mi vida ante ti y sé tú Señor y Dios sobre mí, en el nombre de Jesús. Sal de tu lugar y ven hacia acá y dile al Señor que lo necesitas. Eres cristiano, lo necesitas. Tomémonos unos instantes para rendirnos ante Él. ¿Cómo hace falta, amados, que realmente tomemos a Jesús por Jesús? Estamos en una época después de pandemia donde algunas personas llegaron a creer que no importaba la iglesia ni congregarse. Gracias a Dios ustedes no, porque son muy numerosos, siguen viniendo, gracias a Dios. Pero algunos llegaron a pensar que salga de casa Jesús y venga donde estoy. No, amado, así no es. La luz está en el candelero, en la iglesia, no fuera del candelero. Tú tienes que ser parte del mover de Jesús. Él no va a ser parte de tu mover. Tú tienes que rendirte a Él. Él no se va a rendir a ti. Él es el Señor. Todavía hay espacio para uno más. ¿Qué te parece si sales de tu lugar y le dices a Dios: te necesito, te rindo mi vida? Mientras tanto, nuestros hermanos adorarán al Señor, le darán gloria a Dios, porque es un gran momento para volver a reforzar nuestros votos hacia Dios, nuestro compromiso con Él. Escuchar la palabra de Dios, y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.